Bienvenidos a esta cápsula educativa. Hoy, desde los micrófonos de este espacio, arrancamos un viaje fascinante. Vamos a retroceder miles de años en el tiempo para desentrañar nada menos que los orígenes del Estado egipcio. Y ojo, no hablamos del típico cuento de faraones que ya conocemos de sobra, sino de algo mucho más profundo. Vamos a ver cómo pequeños grupos dispersos lograron unirse y montar, pieza a pieza, un imperio absolutamente inquebrantable. Es la historia del nacimiento del poder absoluto. Fijaos bien, porque arranca el relato de un reino verdaderamente legendario. Para entender esta magnitud, tenemos que mirar un cronograma que francamente da vértigo. Hablamos de un proceso de casi 2000 milenios. Esto no fue magia de un día para otro, ni mucho menos. Vamos a marcar tres hitos fundamentales en el calendario: el 5000, el 3400 y el 3100 a.C. Tres momentos clave, tres paradas obligatorias que nos van a mostrar cómo esos primeros asentamientos evolucionaron hasta convertirse en la arquitectura de una civilización eterna. Nuestra primera gran parada nos sitúa en el año 5000 a.C. Decir esta cifra en voz alta ya impone respeto, ¿verdad? Estamos hablando de una época remota, muy anterior a las enormes pirámides que todos tenemos en mente. En este momento, a orillas del inmenso y fértil río Nilo, la gente tenía una prioridad absoluta: sobrevivir y cultivar la tierra. Y es justo ahí, por esa necesidad vital de dominar la agricultura, donde brotan los primerísimos destellos de organización, en una de las regiones más ricas del planeta. Claro, para dominar un entorno tan desafiante, esta gente tuvo que dar un paso de gigante. Y aquí aparece un concepto fundamental: los nomos. Imaginad a estos primeros pobladores organizándose en lo que hoy, salvando las distancias, llamaríamos provincias. Cada nomo era como un pequeño mundo independiente a lo largo del valle, una célula vital de la sociedad. Y esto es crucial entenderlo. El inmenso poder centralizado no cayó del cielo, empezó aquí abajo, desde lo local, construyendo los cimientos reales que más tarde sostendrían todo un imperio. Bueno, demos ahora un salto gigantesco. Avanzamos 16 siglos de golpe y nos plantamos en el 3400 a.C. Tras 1600 años de roces, pactos, disputas y evolución continua, la situación cambia radicalmente. Aquellas antiguas provincias independientes empiezan a fusionarse. Es la fuerza imparable de la ambición y del progreso, dictando sus normas. El poder empieza a concentrarse de una manera que la historia nunca antes había presenciado. ¿Y cuál fue el resultado ineludible de esta colosal concentración de poder? Pues, como era de esperar, una tensión geopolítica brutal. De los múltiples nomos dispersos pasamos a dos potencias gigantescas frente a frente. Por un lado, al norte, el Bajo Egipto, representado orgullosamente por la corona roja y la elegancia del papiro, y al sur, el Alto Egipto, bajo el amparo de la corona blanca y la flor de loto. Dos colosos compartiendo un mismo valle. Un equilibrio, digamos, muy delicado, que pedía a gritos una resolución definitiva. Y esa resolución llega exactamente 300 años después. Llegamos a un punto de inflexión absoluto, el año 3100 a.C. Subrayad bien esta fecha en vuestra mente, porque es un auténtico cataclismo en la narrativa de la humanidad. Toda esa fricción acumulada entre el norte y el sur, todas esas complejas dinámicas cocinadas a fuego lento durante generaciones, explotan y culminan justo aquí. Es el instante exacto en el que nace para toda la eternidad un imperio unificado. Pero un evento de este calibre necesita un protagonista a su altura. Y en el epicentro de este momento crucial entra en escena un hombre cuya figura roza literalmente el mito. Hablamos del rey Menes, o Narmer. No fue un líder cualquiera, fue un titán de su tiempo con una voluntad de hierro. Su aparición fue tan arrolladora que su solo nombre trazó una frontera indiscutible, el fin del territorio dividido y el pistoletazo de salida para la flamante era imperial. La gran obra maestra de Narmer fue, indiscutiblemente, la unificación total de estos dos reinos. Bajo su mando, aquellas grandes potencias enemistadas se entrelazaron para siempre. Imaginad la potencia visual de este hito: la corona roja del Bajo Egipto y la blanca del Alto Egipto fundiéndose para crear una sola corona imponente, con el papiro y el loto entrelazados como símbolo perpetuo de paz. Se acabó la dualidad conflictiva. A partir de aquellos pequeños nomos primigenios emergía ahora una única e invencible superpotencia. Para ir cerrando nuestra inmersión histórica de hoy, quiero que nos vayamos con una reflexión profunda. ¿Cómo es posible que este único momento sentara las bases para milenios de poder faraónico? Fijaos, este acto fundacional en el año 3100 a.C. no fue solo el fin de una guerra territorial, fue el majestuoso prólogo del poder absoluto. Forjaron una estructura de Estado tan sólida en la cuna de la civilización que se convirtió en el escenario perfecto para que los faraones gobernaran sin interrupción durante miles de años. Un eco de puro poder que sigue fascinando a través de los siglos. Ha sido un auténtico placer acompañaros en este recorrido. Hasta la próxima emisión.